¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. No olviden darle like y suscribirse. Comenzamos. Hoy vamos a estudiar el libro de Números. Muchos especulan que el libro de Números es un libro un poco aburrido por todo eso de los censos y los números, por eso se llama así el libro. Sin embargo, hoy veremos que el libro de los Números es un libro emocionante. Incluso diría yo que si tú eres líder o estás a cargo de algún equipo en tu trabajo o escuela, debes de leer este libro. O si te gustaría estar al frente de un grupo de personas, este libro te ayudará a entender todo lo que un líder está a expensas de vivir al estar al frente de un grupo de personas. Entonces vamos a dar un panorama general del libro de Números. Números es el cuarto libro de la Biblia, ¿sí? Así que este libro de Números continúa la historia del pueblo de Israel después de su salida del éxodo de la esclavitud que tuvieron en Egipto, ¿sí? Ya lo hemos estudiado en Éxodo y Levítico. Así que después de esto, Dios los llevó al monte Sinaí para hacer un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión del pueblo de Israel, Dios proveyó una manera en que el pueblo estuviera cerca de la santa presencia de Dios, el tabernáculo. Así que el libro de Números comienza después de un año en que el pueblo estuvo viviendo en el monte Sinaí, en camino a la tierra prometida. Así que tuvieron que atravesar el famoso desierto de Parán. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Dios bueno que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder estudiarla. Te pedimos que tú hoy hables a nuestras vidas y que nos permitas entender lo que Moisés vivió en aquel tiempo de los números, pero sobre todo el cómo, Señor, tú también trajiste juicio al pueblo y cómo a pesar de esto tú siempre fuiste fiel a tus promesas. Permítenos poder aplicarlo en nuestras vidas y te agradecemos por tantas bendiciones. En Cristo Jesús, amén. La narrativa del libro de Números está diseñada según las etapas del viaje del pueblo de Israel, comenzando desde el monte Sinaí hasta su lugar de destino, que era la tierra prometida, Canaán. Así que la primera sección de su viaje empieza en el monte Sinaí, luego salen al desierto de Parán y luego salen y viajan a las llanuras de Moab, que está justo enfrente de la tierra prometida. Así que quise dividir este viaje en 3 secciones. Vamos con la primera. Números 1:1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes 2, en el 2 año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Algunos datos interesantes de la lectura que acabamos de leer en el versículo 1, Números, capítulo 1, versículo 1 dice: Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes 2. El mes 2 en el calendario hebreo se llama Iyar, que el significado de esta palabra en hebreo significa luz o luminosidad, que por el sol irradiante que tenían estaba a la luz de la primavera. Entonces era, según a nuestro calendario, por sus características, era un mes que nosotros podemos llamar, a lo mejor estaban en el monte Sinaí entre el mes de marzo, abril, mayo, ¿no? Que es la primavera que nosotros tenemos también. La primer parte del viaje del pueblo de Israel, vamos a llamarla el monte Sinaí, que se remonta desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Así que la primera parte del viaje del pueblo comienza cuando el pueblo de Israel es contado por tribus, ¿sí? Para saber cuántos iban a comenzar y emprender el viaje, que de ahí viene el nombre del libro de los
Números, porque nos daremos cuenta que al inicio del libro el pueblo es censado y al final del libro el pueblo vuelve a ser contabilizado para saber cuántos quedaban. Entonces, después de esto sigue un par de leyes sobre cómo el tabernáculo debía ser posicionado en el campamento. El tabernáculo debía ser posicionado en el centro del campamento. Después, alrededor del tabernáculo debían ser acomodados los sacerdotes y los levitas que servían en el tabernáculo, y después, de forma ordenada y de forma recta en las laterales, debían ser ubicados las 12 tribus de Israel con Judá en la cabeza. Así que este símbolo es una forma elaborada de cómo la santa presencia de Dios estaba en el centro de su pueblo. Seguido de esto, vemos unas leyes de pureza y santidad que vimos en el Levítico también, para que el campamento fuera un lugar santo, un lugar seguro, para que, la presencia de Dios iba a estar en ese lugar. Así que había que hacer todo para cuidar cada detalle, para que ese lugar fuera un lugar santo y puro. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos debían hacer todo su esfuerzo, todo lo que estuviera a su alcance para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que estuviera listo para recibir la santidad de Dios. En el capítulo 10 del libro de Números, Dios guía al pueblo lejos del monte Sinaí, o sea, en camino al desierto de Parán. Aquí las cosas empiezan a ponerse feas, ¿sí? El pueblo de Israel empieza a quejarse que tiene hambre, que tiene sed, que tiene calor. El pueblo de Israel también empieza a decir que quieren regresar a Egipto, a la esclavitud como del lugar, pero dicen, allá teníamos que comer, teníamos que beber. Y encima de eso, los hermanos de Moisés, o sea, Aarón y María, empiezan a hablar de Moisés delante de todo el pueblo, empiezan a murmurar. Así que este viaje no tuvo un buen comienzo. ¿Te imaginas cómo Dios pensaba o sentía respecto a esta situación? La siguiente etapa del viaje del pueblo de Israel, vamos a llamarla el desierto de Parán, que va desde el capítulo 13 al capítulo 19. En esta segunda sección del viaje, Dios le pide a Moisés que envíe 12 espías a explorar la tierra prometida, ¿sí? Uno de cada tribu. Así que se adelantan estos espías, van allá en la historia de Rahab, ¿se acuerdan? Y entonces regresan estos 12 espías, y 10 de esos espías le dicen al pueblo que no hay ninguna posibilidad de que ellos sobrevivan ahí, porque había gigantes y demás. Entonces dicen, si vamos, morimos, y desaparece el pueblo. Pero 2 de esos espías, que se llamaban Caleb y Josué, dijeron que había mucha posibilidad. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba con ellos. Así que dijeron estos 2 espías, vayamos y luchemos y tomemos la promesa que Dios ha dado a nuestros padres. ¿Se acuerdan? A Abraham, ¿sí? Entonces, como siempre, el pueblo es seducido por las malas noticias, ¿sí? Ellos empiezan a conspirar y a planear un motín para elegir un nuevo líder para regresar a Egipto. ¿Se imaginan? Dios en esta parte de la historia está comprensivamente molesto por la actitud que había tomado el pueblo de Israel. En Números capítulo 14 versículo 11, Dios se molesta y dice que se manifiesta en el tabernáculo y dice, ¿hasta cuándo este pueblo me ha de irritar? ¿Hasta cuándo este pueblo no me creerá todas las señales que han visto desde Egipto? Entonces Moisés intercede por el pueblo nuevamente y le dice Moisés a Dios, Señor, sé fiel a tus promesas como tú dijiste. Así que Dios los perdona, Dios lo hace de nuevo, pero no a expensas de su justicia. Así que Dios le dio al pueblo lo que ellos querían, no entrar a la tierra prometida.
Así que Dios sentenció a toda esa generación a vagar 40 años en el desierto y morir. Solo la generación de sus hijos entrarían a la tierra prometida. Tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero ¿qué crees? Las cosas aún se ponen peor. En la siguiente historia, que va desde el capítulo 16 y 17, un grupo de levitas se levantan en contra del liderazgo de Moisés y de Aarón y empiezan a decirle al pueblo que ellos han ido demasiado lejos, así que ellos planean otro motín para regresar a Egipto. Así que pues el pueblo de Israel, como siempre, es seducido por estas murmuraciones, y entonces en el capítulo 16 narra la historia que Moisés empieza a hablar al pueblo y les dice: apártense todos de este grupo de hombres, y en esto conocerán que el liderazgo y todas las cosas que yo he hecho no han sido por mi voluntad, sino han sido palabra de Dios. Entonces la historia dice que cuando al instante que Moisés terminó de hablar, la boca de la tierra se abrió y se tragó a todo este grupo de personas. Y entonces dice que toda la gente empezaron a correr porque tenían miedo, y dice que el fuego de Dios descendió sobre algunas personas y murieron aquel día 250 hombres. Así que, bueno, Dios lidió de manera severa esta murmuración y esta rebelión, pero también Dios renovó su compromiso de liderazgo de Moisés y de Aarón. Así que, bueno, el pueblo se encuentra en el desierto de Parán, aún en el camino hacia las llanuras de Moab. Pero ¿qué creen? La historia empeora aún más. Los israelitas van caminando sobre el desierto y empiezan a quejarse otra vez, ¿sí? Y le dicen a Moisés que tienen sed, que tienen mucho calor, que ya no hay agua. Y entonces Dios le dice a Moisés: mira, no pasa nada, háblale a esa peña. Acuérdate que la palabra peña significa es el estado de una roca sólida, gigantesca. Entonces le dice Dios: háblale a esa peña para que salga agua, y todos toman agua. Y entonces Moisés, en su furor y en su molestia, en su enojo, va con el pueblo y les grita y les dice: rebeldes, quejumbrosos, ¿hasta cuándo dejarán de quejarse? Siempre nosotros les tendremos que estar dando agua. Y entonces dice la historia que Moisés, en vez de seguir la instrucción de Dios, él excede los límites y golpea 2 veces la peña, ¡tas, tas!, y sale agua, ¿no? Entonces viene algo aquí interesante. Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. Así que de manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo la misma condena que Dios había dado a esa generación. ¿Recuerdas? No entrar a la tierra prometida y morir en el desierto. ¿Te das cuenta de lo grave que puede ser deshonrar y desobedecer las instrucciones de Dios? Después de este incidente, en el capítulo 21 podemos ver que pasan los días sobre el desierto y el pueblo de Israel vuelve a quejarse en contra de Dios, que tienen sed, que tienen calor, que tienen hambre, que por qué salieron de Egipto, y Moisés, y etc. Y entonces Dios se molesta de nuevo, ¿sí? Vemos cómo Dios también, así como Dios se alegra, así como Dios también se siente triste. En Génesis 6 lo vimos. Bueno, también Dios estaba muy molesto, estaba enojado, y dice que Dios mandó serpientes venenosas en el campamento, y que pues empezaron a morder a mucha gente del pueblo y empezaban a morir. Entonces Moisés va de nuevo con Dios y suplica y pide perdón por el pueblo y dice: Señor, hemos pecado contra ti, perdona a este pueblo tan terco, es tu pueblo. Y entonces, bueno, Dios le dice: hazte una serpiente de bronce. Aquí está mi representación, pero bueno, imagínate
dice Dios, hazte una serpiente de bronce y colócala en un asta y ponla en medio del campamento en alto para que todo aquel que la vea pueda ser sanado. Y bueno, así fue, así dice la historia, que todo aquel que fue mordido por una serpiente y miraba el asta era sanado. Esto es un símbolo extraño que, bueno, representa la dificultad también o el reto que Dios tenía al ser fiel a sus promesas. ¿Por qué? Bueno, acuérdate que en el Antiguo Testamento los pactos con Dios eran bilaterales, ¿sí? Bilateral de dos, ¿sí? El pacto bilateral funcionaba en que el pueblo iba a cumplir y Dios cumplía. Si alguno de los dos lados se incumplía o se infringía, el otro lado no tenía la obligación de cumplir, se anulaba ese pacto. Sin embargo, vemos a través de las historias del libro de Números y en todos los libros del Antiguo Testamento que a pesar de que el pueblo se rebelaba en contra de Dios, Dios siempre permanecía fiel a su pacto y a sus promesas, ¿sí? Así que fíjate bien, la justicia de Dios o el juicio de Dios se transforma también en una fuente de vida para aquellos que deciden ver a Dios. Incluso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 14, Jesús hablando con Nicodemo, Jesús le dice y hace referencia a esta historia de las serpientes: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el campamento, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A partir de aquí, el pueblo de Israel se dirige hacia las llanuras de Moab, que encontramos el capítulo 22 al capítulo 36. Así que la primera sección de esta historia se relaciona con la extraña historia de Balaam, ¿sí? El pueblo de Dios llega a Moab y entonces el rey de los moabitas, que es el rey Balac, pues se espanta, se asusta, ¿sí? Al ver un tremendo grupo de personas, que son miles, cruzando por sus tierras. Así que el rey Balac llama a Balaam, que es un brujo contratado, para maldecir al pueblo de Dios. Pero en 3 ocasiones distintas, Balaam se da cuenta que no puede maldecir al pueblo, sino solo bendecirlo. Y no solo Balaam no puede maldecir al pueblo, sino que Dios le da a él una visión de que se levantaría entre ese pueblo un rey de Israel que traería juicio a todas las naciones, o sea, Jesús. Así que, bueno, Dios libra al pueblo una vez más, y a lo mejor ellos sin saber. Así que esta visión nos recuerda la promesa que Dios hizo con Jacob en Génesis capítulo 49, ¿sí? Así que bueno, ahora vale la pena detenernos a reflexionar sobre el flujo del libro hasta ahora. Las historias de la rebelión del pueblo de Israel pareciera que se amontonan una tras otra y van cada vez más peor. Y aunque Dios trae al pueblo de Israel actos de juicio de manera parcial al pueblo, Dios nunca deja de mostrar su fidelidad con su pueblo, ¿sí? Dios en la historia de Balaam muestra su gracia de manera resplandeciente, porque está el pueblo de Dios en el campamento quejándose, murmurando, hablando de Moisés, de sus líderes, murmurando acerca de Dios. Y ellos, sin tener la más remota idea, en lo alto de la montaña, Dios los está protegiendo y aún bendiciéndolos, cumpliendo sus promesas. Así que Dios, en este contraste de la rebelión de Israel y la fidelidad de Dios, es lo que hace de estas historias algo muy importante para las generaciones que venían, ¿sí? O sea, los hijos
de los adultos que estaban viviendo esta situación, ¿sí? Que a pesar de que el pueblo era rebelde, Dios siempre era fiel a sus promesas. Moisés escribió un cántico precioso que podemos encontrar en el libro de los Salmos, capítulo 90, ¿sí? Y algunos estudiosos dicen que este canto o este salmo que escribió Moisés lo escribió alrededor en el tiempo de Números, en el capítulo 20, cuando fue la situación de la peña y de la roca que le golpea. Entonces, que a pesar de la rebelión del pueblo, Moisés agradecía la bendición de Dios generación tras generación. Entonces, bueno, la música que le pusieron a este canto es precioso, así que vamos a cantarla para que también tú puedas cantarla con nosotros. Dice algo así: oh Señor, refugio nos has sido de generación en generación. Oh Señor, refugio nos has sido de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, tú eres Dios. Antes que nacieses los montes y formases la tierra y el mundo, tú eres Dios. Oh Señor, refugio nos has sido en generación en generación. Oh Señor, refugio nos has sido de generación en generación. Antes que naciesen los hombres y formases la tierra y el mundo, tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, tú eres Dios. Estas historias siempre son recordadas por los profetas, por los poetas bíblicos e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre nos servirán como una advertencia importante, que aunque Dios siempre permanecerá fiel a sus promesas, también Dios permite que su pueblo se aparte en rebelión y también que sufran las consecuencias. De manera aplicativa en nuestras vidas, la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10 versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos lo fueron, ni fornicarios, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos los tentaron, ni murmuren ni sean chismosos, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que, bueno, pues yo creo que Dios ha permitido este tiempo en nuestras vidas, en que estamos en nuestras casas, pues ahí para poder reflexionar o considerar nuestras decisiones, nuestros caminos, nuestra vida cristiana, que hemos estado fallando a Dios. ¿Cuáles son las cosas que tú crees que no están bien? ¿Sí? Dios
nos juzga no con nuestra justicia, sino con su justicia, ¿sí? Dios demandó del pueblo santidad, y yo creo que Dios demanda también de nosotros santidad. Honra a Él, porque Él es nuestro Dios, ¿sí? Dice, quiero terminar esta clase con el Salmo capítulo 90, versículo 12, dice: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Así que les voy a dejar una tarea ahorita terminando el video. Quiero que abran su Biblia en el Salmo capítulo 90 y que lo lean todo. Al final, que ustedes puedan leer y meditar acerca de este salmo. Quiero que ustedes vayan al grupo que tenemos en WhatsApp de nuestra clase, todos, y que escriban un pequeño comentario de qué el Señor ha hablado a sus vidas. Así que Dios les bendiga. Hemos llegado al final del video y esperamos que podamos vernos en la siguiente transmisión. Dios les bendiga, lean su Biblia, oren juntos y sigan echando ganas a la escuela a distancia, de manera virtual. Así que aquí estamos para servirles. Un fuerte abrazo a todos.